concede, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? Después, ¿verdad? Que ya nos mandó unas cuantas flores, ¿verdad? Blancas. Mostrando, ¿verdad? Su grandeza, ¿verdad? A veces no lo entendemos, ¿verdad? A veces no nos gusta. Pero si entendiéramos su palabra, entonces entendiéramos lo que Él hace. Amén. Porque nosotros podemos decir, para que nieva tan frío que se pone, los caminos no se ponen bien, pero la tierra lo necesita. Sí, la tierra necesita la nieve porque la nieve tiene los minerales que la tierra necesita para dar el fruto cuando se siembran las plantas. Entonces, si ya entendemos eso, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta que sí es importante de que caiga nieve. Lo necesitamos, porque necesitamos que la tierra dé el producto que nosotros comemos. Amén. Así es verdad que es necesario, ¿verdad? Y tenemos que estar agradecidos con el Señor porque, aunque no lo entendamos, ¿verdad? Porque, pues, las cosas del Señor con nuestra mente humana son difíciles de entenderlas. Solo las podemos entender cuando nosotros, ¿verdad? Ya tenemos, ¿verdad? El conocimiento que nos da para poder, ¿verdad? Entender lo que Él dice a través de su palabra. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Que la última vez que prediqué, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que es la autoridad. Amén. Y les dije, ¿verdad? De que eso era, ¿verdad? Nada más, como un ensayo, lo que estábamos haciendo en esos días, ¿verdad? Porque íbamos a ir a Éxodos, que es donde el Señor, ¿verdad? Establece, ¿verdad? Él estableció, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Otras autoridades, ¿ves? Como fue, primeramente Noé, segundo, ¿verdad? Abraham. Pero, no se parte de ese punto, ¿verdad? De esas dos personas, sino que se parte, ¿verdad? De Éxodo, donde Él, ¿verdad? Establece como autoridad, ¿verdad? Para sacar a su pueblo, a su siervo, Moisés. Ahí, ¿verdad? Donde vamos a partir, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿verdad? Quiero decirle, ¿verdad? Que eso fue lo que yo le dije, ¿verdad? Pero, resulta que estudiando esta parte, ¿verdad? Del libro de Éxodo, del capítulo 3, viendo esa parte, ¿verdad? Ahí, que es el principio, encuentro unas escrituras, ¿verdad? Donde el Señor me muestra de que no hable de eso en este momento, sino que hable, ¿verdad? De lo que ahora en día, ¿verdad? Y no solo ahora en día, ¿verdad? Sino que desde hace mucho tiempo se ha difundido, ¿verdad? Que predicadores, ¿verdad? O iglesias, oiga bien, ¿verdad? Voy a ser claro, o iglesias, han difundido, ¿verdad? La enseñanza, ¿verdad? De que ya no se tiene que guardar los mandamientos, que los mandamientos ya no son, por decir así, relevantes en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en un nuevo pacto y no en el antiguo pacto, porque los mandamientos son parte del antiguo pacto. Entonces, ¿verdad? Y al hacer eso, ¿verdad? Al encontrar ese versículo, ¿verdad? Ya hace varios tiempos, ¿verdad? El Señor me había mostrado que hay tres mensajes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que, por decir así, para poder los que predicaron ese mensaje, tuvieron que tomar del Viejo Testamento para poder, por decir así, llevar esos mensajes, porque si su mensaje no hubiera estado fundamentado desde el Antiguo Testamento, entonces no hubiera habido, nadie los hubiera creído. Por eso es tan importante, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, entendamos, ¿verdad?, lo que es por decir así, el primer pacto y el segundo pacto. Ahora, ¿verdad?, una de las cosas, ¿verdad?, por las cuales, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, dicen, no, si ya no estamos, ya no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Ya no tenemos nada que hacer con el nuevo pacto. Ya el nuevo pacto ya fue abolido, eso ya no tiene
nada que ver con el Nuevo Testamento. Eso es falso. Así como se lo estoy diciendo, ¿verdad? Que eso es falso. Eso fue lo que recibí. Esa enseñanza falsa que se ha estado difundiendo desde hace mucho tiempo y que iglesias grandes lo están haciendo. No solo iglesias grandes, sino también, ¿verdad?, iglesias pequeñas. ¿Por qué, verdad? Porque no hemos entendido lo que Él dice en su palabra. Lo mismo pasa, ¿verdad?, cuando cualquier cosa, ¿verdad?, que Él estableció, pero nosotros no lo entendemos, entonces no lo recibimos. ¿Por qué no lo recibimos? Bueno, porque no tenemos el conocimiento de ello, para qué es o para qué es bueno. Amén. Ejemplo, ¿verdad?, lo que dije, ¿verdad?, de la nieve. Yo no entendía acerca de la nieve. Yo solo sabía, ¿verdad?, de cierta escritura que decía, ¿verdad?, que si la nieve caía en tiempos por decir, de la siega, dañaba los frutos. Eso era lo que yo sabía de la nieve. De que si caía en tiempo de la siega, ¿verdad?, por decir, de la cosecha, dañaba la cosecha. Eso era lo que yo sabía. Pero un día, ¿verdad?, Lucy lee, ¿verdad?, un salmo. Y entonces, ¿verdad?, en ese salmo Lucy encuentra de que la nieve es la que trae, por decir así, ¿verdad?, como le dije, ¿verdad?, aquello que la tierra necesita para alimentarse. Ahora, si el Señor no le da ese salmo, ¿verdad?, a Lucy, yo no me doy cuenta de que para qué era la nieve, para qué servía. No me doy cuenta. Entonces, por falta de conocimiento, por dice su palabra, ¿verdad?, que por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, su pueblo perece. Ahora, ¿verdad?, ¿por qué, verdad, ahora en día, verdad, los hemos apartado del camino del Señor? Por falta de conocimiento. Porque no tenemos el conocimiento correcto de lo que es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Pues entonces, ¿verdad? Si nosotros no tenemos, ¿verdad?, el verdadero conocimiento de la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a ir por caminos extraviados, pensando que estamos bien. Y ya es tiempo de que nosotros sepamos la verdad. Amén. Amén. Ya es tiempo. ¿Por qué ya es tiempo? Bueno, porque ya muchas cosas están sucediendo. Y nosotros no podemos regresar a la verdad si no se nos dice la verdad. Nosotros no podemos regresar a lo que Dios estableció si nosotros no tenemos conocimiento de eso que Él estableció. Nosotros necesitamos eso, por eso Él nos dice, ¿verdad? Dice, pueblo mío, dice, sal de Babilonia. Ahora, en primer lugar, si no sabemos nosotros qué es Babilonia o quién es Babilonia, ¿podremos salir de ahí? Pues no. No, porque no sabemos qué es Babilonia y quién es Babilonia. Pero Él dice, ¿verdad?, en su palabra, y el pueblo mío, sal de Babilonia, para que no te mezcles con lo que ellos hacen. Ahora, pero como no entendemos, no conocemos qué es Babilonia, seguimos en Babilonia. Pensando de que Babilonia tiene que venir. No, si Babilonia ya está. Babilonia no va a venir, no, Babilonia lo que le falta es que sea destruida. Porque ya estamos en tiempos avanzados. Él mismo dijo, la noche ya está avanzada. Y cuando Él dijo, la noche ya está avanzada, se refería de que ya quedaba poco tiempo. Como estaban orando, ¿verdad?, y estaba diciendo Lucifer cuando estaba ministrando acerca, ¿verdad?, de su palabra. Él dijo que cada palabra se iba a cumplir conforme estaba escrita. No va a quedar nada de esa palabra sin que se cumpla. Todo tiene que cumplirse al pie de la letra.
Una de las cosas, ¿verdad?, que estamos viendo, vaya, estamos oyendo, ¿verdad?, y a los demás pueblos no les ha gustado lo que hizo el gobierno Trump, ¿verdad? Declarar que Jerusalén es la capital de Jerusalén. ¿Le ha gustado a los pueblos de la tierra? No. Ahora, y si buscamos en la Biblia, ¿quién dice que es Jerusalén capital? ¿No es de Israel? La Biblia lo dice. Lo que hizo Trump, ¿verdad? O sea, Dios usó a ese hombre para declararlo y establecerlo. Porque Él siempre va a usar un hombre. Tal vez puede usar el menos indicado, pero lo va a usar, porque Él es Dios. Tal vez, ¿verdad? Nunca pensaron de que tal gobierno de Estados Unidos como Trump fuese el que declarara eso. ¿Por qué? Porque han pasado muchos presidentes y no tuvieron el valor, o no había llegado el momento para hacerlo. Ahora, ¿verdad?, ya fue declarado. Ahora, a los pueblos, ¿verdad?, no les ha gustado. No. Ahora, pero Dios sí está, Él está satisfecho y su pueblo. ¿Por qué? Porque Él, de mucho tiempo antiguo, Él ya lo había declarado. Pero es necesario que también, ¿verdad?, un hombre lo hiciera. ¿Para qué? Para que los demás lo reconozcan. Ahora va que les toca a los demás pueblos, ¿verdad?, reconocerlo. Porque Trump no dijo algo de su propia boca o de su propio corazón, no dijo algo que está escrito en la Biblia. Y estamos diciendo que lo que está escrito en la Biblia tiene que cumplirse. Amén. Sea que nos guste a nosotros o sea que no nos guste. El hecho que a nosotros no nos guste o no nos recibamos, la palabra del Señor no dejará de ser la palabra del Señor por lo que nosotros digamos. No, sigue siendo la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que, por decir así, ¿verdad?, rendirnos. Nosotros somos los que tenemos que reconocer. Amén. Dios siempre tendrá la razón porque Él es Dios. Nosotros no tendremos la razón nunca. ¿Por qué? Porque somos hombres. O sea, nosotros como hombres nunca vamos a tener la razón. Pero Dios siempre va a tener la razón porque dice que Él es sabio, dice. Es sabio en todos sus caminos. Es sabio en todo lo que Él hace. No hay nada de lo que Él haga que lo haga sin sabiduría, no, porque Él es la sabiduría. Así es verdad que por lo tanto nosotros tenemos que aceptar lo que Él dice. Si Él dice, ¿verdad?, de que algo está malo, está malo. Si Él dice, ¿verdad?, de que sus mandamientos son sus mandamientos, ¿podrán dejar de ser los mandamientos solo porque nosotros no los queremos cumplir, porque nosotros no los queremos aceptar? Pues no. No. ¿Dejarán los mandamientos de ser los mandamientos de Dios solo porque una iglesia los ha sacado y ya no los quiere cumplir? No, sigan siendo los mandamientos. O sea, ¿verdad?, lo que Él ha hecho, lo que Él hizo, lo que Él estableció, sigue vigente. No importa si nosotros nos gusta o no nos gusta. No importa si nosotros lo recibimos o no lo recibimos. Pero sigue siendo la palabra del Señor. Eso no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque imagínese usted a la altura que estamos ya. Y que nosotros digamos por el camino extraviado. ¿Qué va a pasar con nosotros? Las personas que entienden esto que yo estoy hablando aquí, aquellos siervos del Señor que entienden esto que estoy hablando, saben de que el Señor trae un avivamiento. Amén. De que va a haber un derramamiento grande, como nunca lo ha habido. Amén. Ahora, pero para que eso llegue, nosotros tenemos que reconocer lo que Él ha establecido. Tiene que haber un conocimiento de nosotros acerca de las cosas del Señor. Para que así, ¿verdad?, suceda lo que Él tiene que hacer. Porque si nosotros no queremos, Él nos va a forzar. No. Ahora, pero si nosotros entendemos y le decimos, Señor, yo me arrepiento de esto, hice las cosas mal, me equivoqué. Me guiaron por otro camino y yo seguí ese camino.
O sea, el reconocer no es de cobardes. El reconocer que estamos equivocados es de valientes. Amén. O sea, el que nosotros reconozcamos de que los equivocamos, eso no es de cobarde, eso no es cobardía, no. Eso es valentía. Porque un cobarde nunca va a aceptar de que se equivoca. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Pero un valiente sí sabe de que ahí está la clave de su victoria, reconocer su error. Amén. Por eso aquí se le enseña de esa manera, a que tenemos que reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón. Porque reconociendo y pidiendo perdón, es que nosotros vamos a seguir hacia adelante. Amén. Si no reconocemos y no pedimos perdón, nosotros no vamos a ver la luz. Porque eso que estamos tratando de esconder es lo que nos va a traer esa venda que nos va a cegar. Y entonces no vamos a poder ver la luz. Así es, ¿verdad? Que es importante entonces, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo, ¿verdad? Y que la palabra del Señor tiene que cumplirse tal como ella está escrita, ¿verdad? Y que nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer que nos equivocamos, que si estamos en un mal camino, por decir así, si nosotros estamos en un mal camino, reconocer lo que lo estamos. Porque tenemos que conocer la verdad. Porque solo la verdad es que nos puede hacer libres. Si nosotros no llegamos al conocimiento de la verdad, entonces no podemos ser libres. Porque su misma palabra dice, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. O sea, solo la verdad es la única que me puede hacer libre. Para yo poder, ¿verdad?, hacer las cosas como Él dice. Ahora, pero yo necesito, ¿verdad?, de verdad, ¿verdad?, estar seguro de que sí estoy conociendo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad solo hay una. No hay dos verdades, solo hay una. Y Él dijo, ¿verdad?, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo, viene al Padre si no es por mí. Si nosotros, ¿verdad?, negamos lo que Él dijo, entonces ¿cómo lo vamos a tener a Él como nuestro Salvador? Si nosotros no recibimos lo que Él dijo, ¿cómo nosotros entonces será nuestro Dios Él? ¿Ah? ¿Será nuestro Dios si no estamos recibiendo lo que Él dijo? De ninguna manera, aunque digamos que somos cristianos. Aunque digamos que estamos en una congregación. O puede ser un pastor que diga, no, pues Dios me bendice, tengo mucha gente, he abierto muchas congregaciones. Pero eso no le asegura de que Jesús, Yeshua, es su Dios. Eso no le asegura eso. No, porque aún así nosotros no podemos estar seguros. Porque para estar seguros es que de verdad nosotros tengamos conciencia de quién es Él. Amén. Usted sabe, ¿verdad?, que les ha dicho, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, de que tenemos que tener una relación con Él. Que nosotros lo conozcamos de verdad, de que nosotros con seguridad digamos, no, si yo sé quién es Él. Porque Él ha habitado conmigo, porque Él ha estado en ciertas ocasiones conmigo. Porque esto que yo estoy diciendo, siervos que de verdad han tenido esas experiencias también, se lo van a decir. Donde le van a decir, no, si esto es tener una experiencia con Él. Donde estamos conscientes de que ha habido momentos que Él haya estado. Entonces tenemos que estar seguros. Aseguro, porque si yo he tenido una experiencia, ¿verdad?, que Él haya estado conmigo. Porque si Abraham estuviera en este tiempo, ¿verdad?, y lo dijera, no, si en tal fecha Él estuvo conmigo, estuvo en mi casa, le arreglé de comer, le di algo para que se lavara los pies, no solo a Él, sino también a los que andaban con Él. O sea, Abraham podía decir eso también. ¿Por qué? Porque lo hizo. Abraham tuvo esa experiencia con Él, de verlo cara a cara.
Ahora nosotros podemos decir, no, si yo también he tenido experiencia de que lo he tenido ahí, que ha estado en mi casa. Y cuando él llega a una casa, el ambiente cambia. El ambiente es diferente, hermanos. No es lo mismo. Entonces, ¿verdad? Partiendo de eso, ¿verdad? Que tenemos que estar seguros de que realmente tenemos conciencia de Él. Estamos conscientes de que de verdad ha estado con nosotros, ¿verdad? Partiendo de ahí, es que entonces nosotros ya vamos a decir, no, si yo sé quién soy. No, si yo sé quién es Él. Yo sé por el camino que voy. Porque no solo estoy seguro por lo que hago, por lo que está escrito. No, también estoy consciente de su persona como persona que Él es. Amén. Así verá que es necesario esto que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de ahí, ¿verdad?, donde nosotros vamos a partir, ¿verdad? Pues como les digo, si Abraham estuviera ahora y nos dijera, no, si yo le di de comer, estuvo conmigo, estuvo en mi casa. No, nosotros le creeríamos. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, que estuvo con Abraham. Si Moisés fuese, ¿verdad?, que nos dijera eso, estuviese aquí en este tiempo y lo dijera, también le creyéramos, porque la palabra dice que también estuvo con Moisés. Y así con todos aquellos, ¿verdad?, de que hicieron conforme Él les ordenó. O sea, ¿verdad?, si nosotros vivimos una vida de acuerdo a lo que Él dice, a lo que Él dice su palabra, nosotros estamos seguros de que entonces sí le veremos. Amén. Pero si nosotros no estamos haciendo de acuerdo a lo que su palabra dice, entonces no le veremos, tampoco le conocemos. Ahora, ¿verdad? Si una persona dice, ¿verdad?, de que ya ahora, por decir así, ¿verdad?, el antiguo pacto ya no existe, y que ya no está en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto, y que ya no tiene nada que ver con el viejo pacto, entonces esa persona tampoco le conoce. Porque hay cosas, oiga bien, hay cosas que están establecidas en la palabra del Señor, en la Biblia, que nosotros no podemos separar. No se pueden separar. Aunque el hombre ha tratado de separarlo, no los puede separar. ¿Por qué? Porque fue Dios el que los unió, y como fue Él el que los unió, el hombre no puede separarlo, aunque trate de hacerlo. Amén. Amén. Para esto, ¿verdad?, para mostrarles esto, ¿verdad?, que estoy hablando en este momento, ¿verdad?, porque es necesario de que nosotros tengamos primero lo que dice la palabra, para después ir a lo siguiente. Voy a mostrarles, ¿verdad?, lo que dice en Mateo 22, parece que es. Sí, Mateo 22, 38 y 39. Y después, ¿verdad?, yo, ¿verdad?, voy a ser claro, ¿verdad?, porque yo así lo recibí y yo tengo que ser claro con lo que recibí. Yo no lo voy a hacer, ¿verdad?, porque estoy juzgando a esas congregaciones o porque estoy en contra de lo que están haciendo, no, hermanos. Lo digo porque lo están haciendo y eso es contrario a lo que dice la palabra. Amén. Acuérdense, ¿verdad? Yo no estoy juzgando lo que están haciendo, no. Quien los va a juzgar es el Señor, porque Él es el juez. Yo solo tengo que decir, ¿verdad?, lo que yo recibí. Amén. 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 Y en Mateo 22, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a ver en la versión Las Américas. Mateo 22. Mateo 22, 38 y 39. Ya va a ver, ¿verdad?, las dos primeras cosas que están unidas y que no pueden ser separadas. Aunque el hombre trate de separarlas, no puede. Ya leemos la autoridad del Padre,
a la luz del Espíritu Santo, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, el Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Esto surgió, ¿verdad?, de una pregunta, ¿verdad?, de que un maestro de la ley le hizo al Señor Jesús, al Señor Yeshua. Dice así, dice, el grande y el primer mandamiento. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento? Ajá, entonces, ¿será posible sacar el Viejo Testamento? ¿Podremos? No. Si está dentro o sea, el Viejo Testamento está dentro del Nuevo Testamento, si nosotros entendemos. Entonces, ¿qué pasa si en una congregación se dice y le han enseñado a los feligreses a decir de que ya no están en el Viejo Testamento, que están en el Nuevo Testamento, y que ya el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento ya no es relevante? Pero Jesús aquí no está citando el Nuevo Testamento. Jesús se está citando aquí el Viejo Testamento. Lo que Jesús está hablando aquí en este versículo, oiga bien, en este primer versículo que estamos viendo, es el Antiguo Testamento. Ahora, ¿verdad? Entonces, si se dice que ya el Viejo Testamento ya no es relevante o que fue abolido, entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces? Hay algo que está pasando. Porque si aquí en este versículo estoy viendo de que el mismo Señor Yeshua, el mismo Dios, oiga bien, el mismo Dios está citando el Viejo Testamento, entonces quiere decir que yo no estoy entendiendo. Si yo no estoy entendiendo como pastor que soy, oiga bien, si yo no estoy entendiendo como pastor que soy y le digo a la congregación de que ya no tenemos que ver con el Viejo Testamento, sino solo con el Nuevo Testamento, entonces ¿por dónde llevo esa congregación? ¿La llevo por el camino correcto? ¿Ah? ¿Creen ustedes que la llevo por el camino correcto? Diciéndole que ya el Viejo Testamento ya no tiene validez. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la llevo por el camino correcto negando el Viejo Testamento? ¿Ah? No. ¿La llevo por el buen camino o la llevo por el mal camino? ¿Qué creen ustedes? Por el mal camino. Por el mal camino. ¿Por qué? Porque estoy negando el Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento, según ahí, en ese versículo que estamos viendo, está vigente. Porque allí Jesús no está citando el Nuevo Testamento, está citando el Viejo Testamento. Ahí le está diciendo, ¿verdad? En ese versículo, ¿verdad? 38, ¿verdad? Dice, este es el grande y el primer mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás a Dice, tu Dios. este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Ahora, pero si vemos en el 37, para mejor claridad, nos damos cuenta de qué es lo que estaba diciendo él cuando mencionó por decir, ¿verdad? Este es el gran mandamiento. Si leemos en el versículo 37, dice así, y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oiga, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía el mandamiento más grande? ¿Qué es lo que manda el mandamiento más grande? Amar a Dios. Amar a Dios. Con todo tu corazón. Dice con todo tu ser, con todo lo que tú tengas. Tienes que amarlo. Ahora, ¿de qué parte vino eso? ¿Vino del nuevo o vino del viejo? Del viejo. Entonces, vea, aquí estamos dando cuenta, ¿verdad? De que entonces, ahora, ¿ese mandamiento se abolió o sigue en vigencia ahora? Sigue en vigencia. ¿Ah? Sigue en vigencia. ¿Será que tenemos que cumplirlo, seguirlo cumpliendo de amar a Dios o ya lo dejamos de amar? No. ¿Ah? Tenemos que ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo dejamos de amar ya? No. Porque si el antiguo pacto, oiga bien, si el Viejo Testamento ya no existe,
ya no tengo que guardarlo, entonces no tengo que guardar eso que está diciendo Jesús. Pero él dice que el más grande, dice, de los mandamientos es que amemos a Dios. Y ahí está citando el Viejo Testamento. No está citando el Nuevo, está citando el Viejo Testamento. Ahora, ¿verdad? Ya en el versículo 38, ¿verdad? Dijo, y este es el más grande mandamiento. Primero, ¿verdad? Dijo que era amar a Dios con toda nuestra fuerza, Dios, con toda nuestra alma, con nuestro corazón. Ahora dijo, y el segundo dijo, es semejante. ¿Y cuál es el segundo, verdad? Lo encontramos en el versículo 39, donde dice, ¿verdad? Y el segundo día es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, ¿verdad? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo importante, ¿verdad? Se los he leído y les he dicho que lo leyeran para que ustedes den cuenta, ¿verdad?, que él está citando el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Ahora, ¿verdad? Aquí viene la parte que yo les dije, ¿verdad?, que habían cosas que Dios había unido y que el hombre no las puede separar. Aunque el hombre ha tratado, o Satanás a través del hombre ha tratado de, por decir así, de separar las cosas que Dios unió. Pero es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque lo que Dios dice unió, el hombre no lo puede separar. Entonces, ¿verdad? ¿Qué dice, verdad, en el versículo 40? De estos dos mandamientos, dice, dependen toda la ley y los profetas. ¿Está unida la ley y los profetas? Sí. ¿O los profetas y la ley? Amén. Están unidos. ¿Se pueden separar? De ninguna manera. Oiga bien. Están unidos, la ley y los profetas están unidos. O los profetas y la ley. Y son inseparables. En este versículo dice que son inseparables. Porque de esos dos mandamientos tan grandes, dice que depende, o en otras versiones dice, pende la ley y los profetas. Para que nosotros veamos la importancia que eso tiene. Ahora, pero ¿qué pasa, verdad, con esa falsa enseñanza que ahora, verdad, o se ha difundido durante tiempos, donde las personas, verdad, dicen, no, si ya no tenemos que guardar el viejo pacto, o los mandamientos, porque en el viejo pacto están los mandamientos. O sea, ¿verdad? Allí están, porque allí fue, ¿verdad?, donde Dios estableció todas esas cosas. Entonces, ¿verdad?, cuando yo veo eso, ¿verdad?, partiendo de ese punto de vista que él está diciendo ahí, ¿verdad?, entonces, yo tengo que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué el hombre dice que ya no tengo que guardar los mandamientos o ya no tengo que ver nada con el viejo pacto? Porque allí me está diciendo que tengo que ver o no está diciendo que tiene que ver. Sí, dice que tiene que ver. ¿Por qué? Porque eso es parte del viejo, no del nuevo. Y es sumamente fundamental. Porque si yo no cumplo esos dos mandamientos, oiga bien, si yo no cumplo esos dos mandamientos, yo no puedo agradar a Dios. De ninguna manera. Porque esos dos mandamientos encierran a todos los demás. Cumpliendo esos dos mandamientos, oiga bien, cumpliendo esos dos mandamientos, yo cumplo el resto de los mandamientos. Amén. Amén. ¿No te verá lo importante que esto es? Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa, entonces, verdad, con aquellas congregaciones, verdad? O por decir así, porque hay congregaciones que son congregaciones, por decir así, verdad, solas, que todavía no son un concilio. Pero hay congregaciones que ya son un concilio. Y no solo es una congregación, sino que es todo el concilio que tienen ese tipo de enseñanza.
de que ya no tienen que guardar el Viejo Testamento. Entonces note bien, ¿verdad? Yo creo que es necesario que nosotros demos cuenta en qué lugar está mi familia. ¿Cómo les enseñan ahí? ¿Les enseñan de verdad a guardar la palabra? ¿Les enseñan que la palabra de Dios sigue siendo la palabra del Señor, no importa en el tiempo que estemos viviendo? Tenemos que tener cuidado de eso. Porque si nosotros no le damos importancia a eso, pero Dios sí le da importancia. Tal vez a nosotros no nos importa dónde está nuestra familia, pero a Dios sí le importa. Porque Él quiere guiarnos por el camino correcto. Cuando vemos esto, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que percatarnos qué está pasando. Tenemos que ver, como le dije, dónde está nuestra familia. Están en un lugar donde de verdad les enseñan tal como la palabra está escrita, donde se respeta tanto una cosa como la otra. Porque yo no puedo decir de que puedo respetar lo que dice el Nuevo Testamento, pero lo que dice el Viejo Testamento ya no lo respeto, porque ya no es conmigo, porque eso fue con los antiguos. Pero aquí Jesús está hablando en presente, no está hablando en pasado, o está hablando en pasado. No, Jesús está hablando en presente. Porque Él dijo, amarás. No dijo, en el antiguo día tenías que amar a Dios. Aquí lo amarás. Tenemos que seguirlo amando. Tenemos que seguir viendo tal como Él es. Por eso, ¿verdad? Cuando yo leí esta parte, ¿verdad? De Éxodo, encuentro esa palabra, ¿verdad? Y mira ese versículo, ¿verdad? Del capítulo 3 y el versículo 7 de Éxodo. Entonces es cuando yo recibo esa enseñanza falsa que se ha difundido durante mucho tiempo. Y que están en iglesias grandes, que tienen concilio, como también iglesias pequeñas, que no son un concilio. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado, como les digo, por eso es que Él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que encontrar vida eterna y testifican de mí. Pero ¿qué pasa si nosotros, verdad, no nos gusta darnos tiempo para leer la palabra? ¿Nos podemos dar cuenta dónde está nuestra familia? De ninguna manera. No sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no queremos buscar de Dios. Porque para que Dios se nos revele a nuestras vidas, para que nosotros tengamos conciencia de quién es Él, nosotros tenemos que buscarlo a través de su palabra, en oración, en ayuno. Son las tres formas que se le puede buscar. Su palabra, Él lo dejó su palabra, y en su palabra nosotros podemos conocerlo tal como Él es. Podemos saber quién realmente Él es. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él no quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros desechemos o los apartemos de ello? Amén. Así, ¿verdad? Que es importante entonces, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a irnos a esto. Ya vimos que el Señor Jesús, ¿verdad? Citó, ¿verdad? El Viejo Testamento, mencionando los dos mandamientos más importantes. Y que Él dijo, Pablo dijo, ¿verdad? Pero el Señor mencionó estos dos mandamientos y dijo que eran los más importantes. Pablo dijo, en esto se cumple toda la ley y los profetas. ¿En qué? En uno solo ya. ¿En qué? En que nosotros amemos.
Y el primer mandamiento dice, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, si nosotros amamos a Dios, entonces quiere decir, ¿verdad?, de que nosotros podemos amar también al prójimo. Amén. Y podemos amar todo lo que Él ama. Amén. O sea, si lo amamos a Él, vamos a amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, entonces quiere decir que estamos amando lo que Él ama. Amén. Amén. Porque Él ama a su creación. Amén. Él no la rechaza, no, Él la ama. Él rechaza, dice, ¿qué? El pecado, pero no a la persona. Amén. Él sigue amando a la persona. Amén. Decía un siervo del Señor, dijo, yo, así como yo, me amaba a mí, en mi rebeldía, también amaba a aquel que es idólatra, porque sigue amando a esa persona. O sea, vean, eso nosotros no podemos negarlo, ¿por qué? Porque es así. Así que vamos a ir a Éxodo. Y vamos a comenzar leyendo desde el 1, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? ¿Esa de qué? 3. Tres. Sí, 3, 1. Ah, perdón, no escuché. Amén. Dice, ¿verdad? Comenzando con el versículo 1, dice, mientras apacentaba, dije, Moisés, las ovejas de su suegro, aquí estoy leyendo ya en la versión del arameo al español, dice, las ovejas de su suegro, Yetro, sacerdote de Madián, llevó, dije, las ovejas hacia el desierto, hasta llegar, dije, al monte de Dios, el monte Horeb, ¿verdad? Dice, va al monte de Dios, ¿verdad? Al otro lado, ¿verdad? Dice que llevó, ¿verdad? Moisés a pastar, ¿verdad?, las ovejas. Y dice en el versículo 2, ¿verdad? Eso no es, no lo explico, ¿verdad? Porque, pues, no tengo que explicarlo porque yo quiero llegar, ¿verdad?, al punto que el Señor me indicó. Amén. Amén. Dice, ¿verdad?, en el versículo 2, entonces se le apareció, dije, el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Mira, ¿verdad? Era importante, era maravilloso lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad?, es que la zarza no es un árbol, es un arbusto. Amén. Amén. En algunos lugares tiene espinas, ¿verdad? Yo no sé en otros lugares. Entonces, ¿verdad?, es un arbusto que pues es un arbusto pequeño, no tan alto, ¿verdad? Porque no es un árbol. Entonces, pero dice que veía, ¿verdad?, que la zarza ardía, pero no se quemaba, no se consumía. Y eso, ¿verdad?, pues atrajo la mirada de Moisés, porque al ver de que la zarza ardía en llamas, ¿verdad?, pero que no se consumía, digo, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué esta zarza se ve que hay fuego, hay llama en ella, pero no se consume? Entonces eso lo atrajo, ¿verdad? Dios sabe, ¿verdad?, cómo atraerlos, ¿verdad?, a Él, a su verdad. Aunque a veces, ¿verdad?, nosotros no estemos desapercibidos, pero Él siempre nos va a traer a que conozcamos su verdad. Tal vez en el momento va menos indicado, pero Él lo va a hacer. Amén. Como sucedió, ¿verdad?, con Moisés. Moisés no andaba buscando a Dios, ¿verdad? No. Por eso le digo, ¿verdad?, en un momento tal vez que no es el momento más oportuno para nosotros, pero para Dios sí lo es. Amén. Moisés no andaba buscando a Dios. Moisés andaba buscando los mejores pastos para hacer llevar, ¿verdad?, las ovejas o los rebaños de su suegro. Eso es lo que andaba haciendo Moisés, pero era el momento que Dios lo iba a hacer. Amén. Para Moisés no lo era, pero para Dios sí, ¿verdad? Y dice en el versículo 3, y Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión. O sea, ¿verdad? Moisés reconoció que era una visión, ¿verdad? Porque no se consume la zarza. Mire, ¿verdad? O sea, Moisés entendió que eso no era natural, que ahí pasaba algo. Por eso ya dice en el 4, ¿verdad? Al ver Yahweh, dice que él se volvía a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él contestó, heme aquí. Entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que cuando Dios vio, ¿verdad?, que Moisés iba camino donde estaba la zarza, ¿verdad?, le habló. ¿Por qué, verdad? Porque
él siempre toma ciertas medidas. Amén. Amén. Dios siempre toma ciertas medidas, va con lo que corresponde a su persona y a la persona del hombre. Amén. Amén. Siempre va a ser así. Eso quiere decir que hay una cierta separación, ¿verdad? Amén. Porque realmente Él dice que es espíritu y nosotros somos carne. Amén. Amén. Y dice, ¿verdad? En el versículo 5, entonces Él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. ¿Por qué dice que era lugar santo? ¿Verdad? Porque dice, ¿verdad?, que ese lugar allí se le denominaba por nombre el monte, y a donde Dios habita tiene que haber santidad. No solo era el lugar donde estaba la zarza, ¿verdad? No, era todo. ¿Por qué? Porque antes mencionó que se le llamó a ese lugar el monte de Dios, y era un monte. Y dice, era el monte Oreb. Eso que iba que no solo estaba esa zarza ahí, no, había más montes. Por eso les digo, en el lugar donde estás, es lugar santo. Porque eso que le llamaba el monte de Dios, pues donde mora Dios, hay santidad. Amén. 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 No puede habitar un lugar si no hay santidad. O sea, pero nosotros no podemos decir, no, si Dios, Dios me habita a mí, pero si nosotros vivimos en pecado no nos puede habitar. Nosotros podemos decir de que Él los habita, pero hay algo que marca la diferencia, como se lo dijo Él aquí a Moisés. Él le dijo a Moisés, no te acerques, porque aquí solo yo puedo habitar. Le dijo, mantén tu distancia. Si lo decimos más palabra de nosotros. Ahora, ¿verdad? Él le dijo, mantente ahí, o quítate las sandalias. Eso quiere decir, ¿verdad?, que los zapatos de Moisés no eran altos para estar en ese lugar. Amén. Amén. Porque así dice en el 5, entonces Él le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. Mire, ¿verdad? Dice, es lugar santo. Dice el versículo 6, ¿verdad? Y luego le añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿verdad? Dice que cubrió su cara porque se dio cuenta que el que estaba allí era Dios, ¿verdad? Porque ya Él le había hablado, le había dicho, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Note bien ahí, ¿verdad?, que cuando Dios, ¿verdad?, antes de hacer pacto, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, Dios hizo pacto con Abraham. Entonces, pero ese pacto que Él hizo con Abraham no fue por decir, el pacto que Él hizo con el pueblo. Amén. O sea, una cosa fue el pacto de que Él hizo con su siervo Abraham, y otra cosa fue el pacto que Él hizo, ¿verdad?, con el pueblo, ya estando Moisés, ¿verdad?, a la vanguardia del pueblo, o a la cabeza del pueblo. Entonces, ¿verdad?, note bien, ¿verdad?, que el pacto que Dios hizo con Abraham, tanto fue igual para Isaac como también para Jacob. O sea, ¿va?, ellos se movían en ese pacto. Pero el pacto que Él hizo, ¿verdad?, ya después, ese pacto, ¿verdad?, aunque siempre se recordó el pacto que Él hizo con Moisés, no dice que fue abolido. Dice, ¿verdad?, que siempre se recordó ese pacto. Porque ahí, ¿verdad?, a estas alturas, oiga bien, a estas alturas que estamos hablando ahí, ya, ¿verdad?,
ya Dios iba a hacer pacto con el pueblo, pero ya era otro pacto. Ya había hecho un pacto, ¿verdad? Con Abraham, y ese pacto, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Vuelvo a repetir de que dentro de ese pacto se movió Abraham, su hijo Isaac y también Jacob. Pero ya en esta parte, ya, ¿verdad? Él solo lo menciona, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, dándose a reconocer, ¿verdad?, de que Él era el Dios de los padres. Por eso es tan importante el Viejo Testamento. El Viejo Testamento es el que testifica que lo que dice el Nuevo Testamento es veraz. Dios no se le había podido presentar a Moisés si él antes no había tenido pacto con Abraham. Todo él lo estableció de una manera correcta para que así, ¿verdad?, cada cosa que él hacía testificara lo que ya antes él había hecho. Amén. Amén, ¿lo entienden? Amén. O sea, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que Dios no, es un Dios de desorden, no, en ninguna manera. No, Él todo lo estableció con un orden preciso. Amén. Donde vemos aquí, ¿verdad?, de que ellos, ¿verdad?, pudieron, tanto Abraham como Isaac y Jacob, pudieron moverse en el primer pacto que él hizo con el Padre. Pero ese pacto no iba a ser, ¿verdad?, el que él iba a concertar con su pueblo. No, ese era otro pacto. Y siempre se iba a mencionar, porque ahí lo está mencionando, ¿verdad? Al decir él que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él allí está recordando otra vez el pacto. No es que este pacto quedó atrás, no, si allí lo está mencionando él, porque él pactó con su siervo Abraham. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad? La parte, ¿verdad?, donde ya él me mostró esto, ¿verdad?, de lo que le digo yo, de la enseñanza falsa, ¿verdad?, es en el versículo 7. Ahora le voy a decir por qué, ¿verdad?, en el versículo 7, ¿verdad? Porque si nosotros no recibimos lo que está en el viejo pacto y solo queremos recibir lo que está en el nuevo pacto, entonces estamos, como decir, ¿verdad?, no estamos obedeciendo a Dios. Y al no obedecer a Dios, entonces nosotros estamos en rebeldía. Amén. Pues estamos en rebeldía porque no estamos haciendo lo que Él dice. Porque no estamos tomando lo que Él ha ordenado. No estamos dando la importancia a lo que Él ha dicho. Amén. Dice, ¿verdad?, en el versículo 7, dice, entonces dijo Yahweh, ciertamente he visto, dije, la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Dije, pues estoy consciente de su aflicción. Mire lo que dice allí, ¿verdad? Dice, he escuchado el clamor de ellos, sus oraciones, pero no solo eso, estoy consciente de cómo los tratan los egipcios. Amén. Aquí viene la parte importante. En el versículo 8 dice, y he descendido, dije, para su liberación. Note bien, ¿verdad? Dice, he descendido, dije, para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlo de esa tierra a una tierra extensa y fértil. Miren, entonces, note bien, ¿verdad?, que cuando él me mostró esto, ¿verdad?, de la enseñanza falsa, ¿verdad?, que se ha difundido durante mucho tiempo, eso no tiene nada que ver con la enseñanza falsa. Si usted lo analiza, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si usted lee ese versículo, puede ver un montón de veces y no le saca nada, porque usted lo único que ve ahí es que él dice, he descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esa tierra a una tierra extensa y fértil. Entonces, cuando mencionó, oiga bien,
Cuando mencionó la palabra aquí, cuando dice así, he descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esa tierra, allí me vino la revelación, en esa sola palabra. Y fue cuando recibí esa enseñanza falsa de que se ha estado difundiendo durante mucho tiempo, donde concilios e iglesias que no son concilios han estado predicando de que ya como decir, el antiguo pacto o los mandamientos ya no tienen que cumplirse, porque eso es pasado. Ahora, usted puede preguntar en qué iglesias, por decir así, ya no le dan importancia a esto que estamos hablando. Usted puede preguntar en qué iglesias. Yo le voy a decir, ¿verdad?, que en la iglesia donde yo estuve, que fue con la iglesia de los pastores de Fendini, ahí, ¿verdad?, no se nos decía claramente que no teníamos que ver, que no teníamos que guardar lo que decía el Viejo Testamento. Pero sí se nos decía que ya estábamos en el Nuevo Testamento y que nosotros teníamos que meditar mucho en el libro de los Hechos, porque era ahí donde había nacido la iglesia. Parece correcto, ¿verdad? ¿O no le parece correcto? Que le digan a usted, ya no tenemos que ver lo que dice el Viejo Pacto. Tenemos que ver lo que dice el Nuevo Pacto, en especial lo que dice el libro de los Hechos, porque fue ahí donde nació la iglesia. ¿No le parece correcto eso? ¿O le parece incorrecto? Parece correcto. ¿Parece correcto o no? Sí. Sí. O sea, parece correcto, pero no es correcto. Oiga bien. Por eso es que es necesario, hermanos, de verdad, pedir al Señor que nos enseñe a escucharlo. Que nosotros de verdad seamos conscientes de lo que Él le está diciendo aquí en su palabra. No solo de lo que nos vaya a Él a susurrar en el oído, sino también de lo que está escrito. Porque lo que está escrito es el fundamento. Todo lo que Él diga fuera de esta palabra va a encontrar, como decir, su fuerza en la palabra escrita. Amén. Amén. Si todo lo que diga ahora Él en este tiempo o ahora en día, tiene que alinearse a lo que dice su palabra escrita. Amén. Si alguien dice que es profeta, que es apóstol, pero lo que está diciendo no se alinea con lo que dice la palabra escrita, eso es falso. Así de fácil, ¿no? Porque lo que Dios está diciendo en este tiempo tiene que alinearse con lo que ya está establecido. Amén. Para que sea veraz, para que sea Él hablando. De otra forma, no puede ser Él, porque Él no puede rechazar lo que Él mismo estableció. Amén. 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 Por eso quiere tanto cuidado. Ahora, ¿verdad? Le voy a mencionar, ¿verdad?, cuál iglesia yo he oído. De que, como decía, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, y allí ¿verdad?, han enseñado de que no tienen que guardar ya, ¿verdad?, los mandamientos, es la iglesia donde pastorea Fran. Y ese es un concilio, ese ya no es una iglesia normal, así, sola, no es un concilio. Donde no le dan, ¿verdad?, la importancia que el Antiguo Testamento tiene. Entonces, ¿verdad?, por eso le dije, ¿verdad?, yo no estoy en contra de la podría decir, ¿verdad?, de esa congregación o no. Yo estoy mencionando, ¿verdad?, lo que ellos hacen. Con eso yo no estoy juzgándolo, porque quien nos va a juzgar es el Señor, no yo. Yo no soy nadie. Pero sí puedo decir, ¿verdad?, porque así lo recibí claramente, ¿verdad?, lo que tenía que decir. Y como le digo,
yo no le iba a hablar de esto. Yo iba a hablar de autoridad. Pero cuando llegué a ese versículo, recibo eso. Y entonces le dije, Señor, ¿tú quieres que hable de esto? Pues de esto voy a hablar. No me parece fácil, me parece difícil, pero lo voy a hacer. Ahora note bien, ¿verdad? Estas son, ¿verdad?, las iglesias que yo puedo decirle. Ahora, pero hay muchas iglesias que lo están haciendo, que están negando que ya el Viejo Testamento ya no tiene vigencia, cuando eso no es verdad, es falso, porque el Viejo Testamento está dentro del Nuevo Testamento. Por eso Jesús citó que los dos mandamientos más grandes es el amar a Dios como el amar al prójimo. Amén. Amén. Así que nosotros no podemos decir, no, eso no es verdad. No, él mismo lo citó. Entonces, ¿verdad? ¿Qué fue entonces, verdad? Si estamos viendo ahí, ¿verdad? De que el Viejo Testamento sigue en vigencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando él dijo que había sido, por decir así, abolido el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que en el viejo pacto había un sistema. O sea, o se estableció sobre un sistema. Y el nuevo también, ¿verdad?, sobre otro sistema. Entonces, ¿qué fue el que cambió? ¿El pacto o el sistema? El pacto. ¿Ah? El ¿Qué fue el que sistema. cambió, el sistema o el pacto? El sistema. El sistema, no el pacto. El sistema cambió. Sí, porque si no fue así, entonces ¿por qué Jesús lo cita? ¿Por qué Jesús entonces, si fue el pacto el que fue abrogado, vamos a ver, si fueron los mandamientos los que fueron abrogados, entonces Jesús no lo hubiera citado. Entonces no fue los mandamientos, fue el pacto. ¿Por qué, verdad? El sistema. ¿Por qué el sistema, verdad? Bueno, porque el sistema, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, el sistema era así. Un ejemplo, ¿verdad? Si una persona violaba, ¿verdad?, a una mujer, ese hombre tenía que ser muerto. O si una mujer, ¿verdad?, se le encontraba, ¿verdad?, cometiendo adulterio, ¿qué pasaba? Tenía que matar a los dos. Sí. A los dos. Ahora, ¿en el nuevo pacto es así? No. No es así. O sea, en el nuevo pacto se le da la oportunidad a la persona de arrepentirse y enderezar su camino. Entonces el sistema es diferente. Ya no es lo mismo. En el antiguo pacto no había, pero dice que fue establecido sobre mejores Condiciones. promesas. Entonces, ¿verdad? Al hacer establecido sobre mejores promesas, bueno, es porque ahora yo tengo la oportunidad de regenerar mi vida. En el Antiguo Testamento yo cometí un pecado y yo pagaba con mi vida. La muerte. Mi castigo era la muerte. Pero ahora no. Entonces, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que entender que esa es la diferencia que hay. Entonces, ¿verdad? De que ya no estoy en el viejo pacto, ¿verdad? Bueno, porque ya ahora yo estoy sobre mejores promesas. Por decir así, ¿verdad? Ahora yo cometo un pecado, ¿verdad? Y si yo lo reconozco y me arrepiento, no tiene que quitarme la vida. No, yo sigo viviendo. ¿Por qué? Porque ya ahora, por el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, ahora yo puedo arreglar cualquier asunto, ¿verdad? Cualquier error, cualquier pecado que yo cometa por el sacrificio. Ahora, el sacrificio de los animales que había en el primer pacto no podía hacer eso. Pero dice, ¿verdad?, que es sobre mejores promesas.
Ahora, ¿verdad? Habla, ¿verdad? De que Jesús no viene conforme el sacerdocio, ¿verdad? De Aarón. Porque dice que esa ley de sacerdote o esa clase de sacerdote fue abrogado. ¿Por qué? Porque ese orden sacerdotal solo fue válido nada más hasta que viniese el orden sacerdotal que iba a ser para siempre. Pero ya no tenía nada que ver con Aarón, sino con el orden sacerdotal de Melquisedec. Y eso usted lo puede buscar en hebreo y allí lo encuentra. Entonces nota bien, ¿verdad? Que para eso, ¿verdad? Para que esa ley, ¿verdad? De que se quitara, ¿verdad? Esa ley del orden sacerdotal, entonces tenía que ser quitada. Esa ley, como fue quitada también, ¿verdad? La ley de los sacrificios. ¿Por qué fue quitada bajo dos leyes? Tanto la ley, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? La ley de del orden sacerdotal de Aarón. Bueno, porque había llegado ya su cumplimiento para que se le diera cabida al nuevo orden. Amén. Entonces, ¿verdad? Pero con el nuevo orden, ¿verdad? Del nuevo sacerdote también tenía que ser quitada la ley de los sacrificios. Donde ya no era, ¿verdad? Válido, ¿verdad? De que, como decir, seguir sacrificando animales. ¿Por qué? Porque el mismo que iba a ocupar el sacerdote, ¿verdad? Para siempre, él mismo era el que se iba a entregar para así cumplir lo que el nuevo pacto encerraba. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó, verdad? Si nos vamos, ¿verdad? A Hebreos, oiga bien, Hebreos, vamos a irnos a Hebreos, ya le digo, Hebreos 8:6. Vamos a Hebreos 8:6 para que así, ¿verdad? Veamos, ¿verdad? Lo que fue, ¿verdad? El primer, ya el segundo pacto, ¿verdad? Porque dice que se estableció sobre mejores promesas. Amén. Primero, ¿verdad? Para así, mostrarles primero, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De que cuando una ley, por decir, cuando fue quitada la ley del sacerdocio arónico, entonces, ¿verdad? No solo iba a ser quitado también, por decir así, el sacerdocio, sino la ley que lo apoyaba. O sea, era que las dos cosas tenían que desaparecer. Como también, ¿verdad? Quitando la ley, ¿verdad? De los sacrificios, ya no se podía hacer más sacrificios. Ambas cosas desaparecieron. Entonces, y ya está escrito. O sea, ¿verdad? De que dice, ¿verdad? Que para establecer, ¿no?, lo que venía, había que quitar lo que ya estaba establecido. Ahora, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? Que lo que antes estuvo establecido, ¿verdad? Solo iba a estar establecido hasta el tiempo que viniese lo eterno. Amén. O sea, ¿verdad? Lo que antes había estado establecido, ¿verdad? Y sirvió por mucho tiempo, pero llegó el momento que tenía que terminar. Pero no fueron todas las cosas, sino ciertas cosas, como estamos hablando, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? O del orden sacerdotal de Aarón, de la ley del sacrificio, como también, ¿verdad? No solo del sacrificio, sino también de la ley que lo estableció. Amén. Vamos a irnos allí a Hebreos, primeramente, Hebreos 3, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice. Hebreos 3, 5 y 6. Primeramente. Note bien aquí, ¿verdad? Aquí menciona una casa. Y note bien, ¿verdad? A qué casa se refiere. Esto es importante. De que nosotros entendamos, ¿verdad? O sea, lo que la palabra está diciendo. Dije, ¿verdad? Que era, ¿verdad? 5 y 6, ¿verdad? Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Mire, dice que Moisés
fue fiel en toda la casa de Dios. Ahora vamos a ver qué casa es esa. Amén. Dice en toda la casa de Dios como siervo, oiga bien, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Oiga bien lo importante que es esto. Porque en la Reina Valera no lo dice así, lo dice diferente. O sea, dice que era importante, ¿verdad?, lo que Moisés hizo, porque dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Oiga bien, yo he dicho, ¿verdad?, que una cosa es ser siervo y otra cosa es ser hijo. Es más importante ser hijo que ser siervo. Como siervo no vamos a tener ciertos privilegios que el hijo tiene. Como hijo sí tenemos todos los privilegios. Los privilegios del padre, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Aquí dice que Moisés cumplió, ¿verdad? Para así, ¿verdad? Dice con toda la casa de Dios. Y dice que esto lo hizo, dice, porque dice así, ¿verdad? Dice 3, 4, dice, ¿verdad? O no, 5. Y Moisés dice, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Oiga, dice como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Eso quiere decir para lo que iba a venir. O sea, ¿verdad? Lo primero que se había establecido, que era el orden sacerdotal arónico, eso no era por decir así, eso no se iba a quedar para siempre. Era temporal. Había llegado, ¿verdad? Por eso ya el hebreo ya dice, ¿verdad?, de que había llegado el momento, ¿verdad?, de que eso fuese removido o quitado. Amén. ¿Para qué? Para darle el lugar de que se estableciera lo que iba a ser para siempre. Amén. En el versículo 6 dice, ¿verdad?, pero Cristo fue fiel como hijo. Miren, ya no como de Moisés habla como siervo, pero de Jesús, de Yeshua, habla como hijo, dándole el lugar más importante. Amén. Porque nunca un siervo va a ocupar el lugar de un hijo. No, nunca. Y eso, ¿verdad?, lo vemos desde el antiguo, porque cuando por decir Abraham se quejaba delante de Yahweh, le decía, este siervo me va a heredar. Y le decía a él, no te va a heredar este siervo, porque tú tendrás descendencia. O sea, él dijo, no, el siervo no podrá heredar lo que el hijo es. O sea, ¿verdad? Moisés fue grande, ¿verdad? Y fue un hombre, ¿verdad?, que fue tan, por decir así, ¿verdad?, valoró tanto lo que Dios hizo, de que dice que Moisés para el pueblo de Israel era como el mismo Dios. Era Dios a través de Moisés. Así de fue importante, por eso dice, ¿verdad?, dice que cumplió para con la casa de Dios. Porque Dios prometió de que Él iba a hacer en Moisés. Entonces da a entender, ¿verdad?, de que Él iba a operar a través de Moisés. Todo lo que Moisés dijera era porque Dios lo estaba haciendo. Si Moisés decía algo, era porque Dios así lo había dicho. Amén. Entonces no te verá lo importante que era Moisés, pero nunca iba a ocupar el lugar de que iba a ocupar el Mesías, Yeshua. Entonces eso no. Entonces por eso dice, en el 6 dice, porque aquí está describiendo, ¿verdad?, lo que Moisés fue y lo que iba a ser el Señor Jesús. Moisés como siervo y Jesús como hijo. No iba a ser igual, ¿verdad? No. Entonces ve que está diciendo en el 6, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Oiga bien, dice sobre la casa de Dios, y está hablando de la misma casa. No está hablando de otra casa, está hablando de la misma casa. Ahora, ¿cuál es esa casa? Dice, ¿verdad?, allí cuya casa somos nosotros. Si tenemos firme desde hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? Yeshua HaMashiach, Jesús.
el Señor es nuestra esperanza. Y dice que si nosotros los mantenemos firmes, ¿verdad? Hasta el último día, nosotros estamos seguros. Amén. Note, ¿verdad? Lo importante que esto es. Ahora, pero para yo estar seguro de eso, ¿verdad? Yo tengo que estar caminando en el camino correcto. O sea, ¿verdad? Porque eso, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Ya vimos eso, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? De lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora vámonos al 8.6. Hebreos 8.6. Ya vimos, ¿verdad? Lo que ahí está diciendo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que era necesario, ¿verdad? Espérame tantito, voy a ver algo aquí. 8:6. Vamos a irnos otra vez a Hebreos 7.12. Sí, porque ahí quiero mostrarles algo más. Amén. Antes de ir ya a los dos pactos. Porque en Hebreos 8.6 donde ya vamos a los pactos. ¿Hebreos qué fue? 7.12. Gracias. Amén. Dice, por cuanto se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de, Ley. ¿qué le dije? ¿Verdad que terminando el sacerdocio arónico, también la ley que lo establecía se quitó? Amén. ¿Para qué? ¿Para que ya no hubiera ley de sacerdotes? No, conforme ese orden de Aarón, pero se establecía un nuevo orden. Amén. Un nuevo sacerdocio. Amén. Un sacerdocio que no era conforme a los hombres, sino conforme a Dios. Entonces, ¿verdad? Lo primero fue importante, sí fue importante, porque era la sombra de lo que había de venir. Lo físico fue sombra. O sea, lo físico siempre fue importante, porque lo físico era el que anunciaba de que había algo más. Espiritual. Amén. No te veas lo importante que es, ¿verdad? Cuando entendemos. Entonces, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En el versículo 13, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecen a otra tribu, dice, de la cual nadie ha servido en el altar. Entonces, no te bien, ¿verdad? Dice, del que se está hablando aquí, no pertenece a la tribu de Leví. Porque el sacerdocio celestial, oiga bien, no iba a venir de esas tribus. Por eso ni siquiera vino como hombre, oiga bien, como hombre no tuvo parte en la tribu de Leví. Sí, sino que ¿dónde venía él? ¿Cómo se le conoce? Como el león de la tribu de Judá. Para que nosotros entendiésemos ahora en este tiempo, ¿verdad? De que si iba a ser cambiado ese orden sacerdotal, también no tendría que venir de la misma tribu. No solo no es del mismo orden, sino también que no es de la misma tribu, sino que viene de otra tribu, de una tribu que Moisés no dijo nada acerca de que de allí iba a salir un sacerdote. Note bien, ¿verdad? Así que importante va entonces ver lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Amén. Dice en el 14, dice, porque es evidente desde que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada constante a sacerdotes. Moisés no sabía acerca de eso. ¿Por qué? Porque a él se le había comunicado acerca, ¿verdad?, de lo que era la tribu de Leví, donde iba a salir todo el orden o todo lo que iban a hacer sacerdotes. Pero no de ahí. ¿Por qué, verdad? Porque eso, ¿verdad?, no pertenecía a ese orden, sino que pertenecía a otro orden, ¿verdad?, en el cual iba a ser el orden que iba a señorear o iba a oficiar por los siglos de los siglos. Orden espiritual. Amén. Según el orden, ¿verdad?, celestial, el orden espiritual. Amén. Amén.
Ahora sí vamos a ir a Hebreos 8, Amén. 8:6. Y allí, ¿verdad? Vamos a ver los dos pactos. Acuérdense, ¿verdad? Que dije, ¿verdad? De que una cosa la que había cambiado, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? O sea, ya no es lo mismo. Por decir, ¿verdad? En la ley, ¿verdad? Que fue cambiada, ¿verdad? De la ley, del orden sacerdotal arónico, no solo fue quitado el orden sacerdotal, sino también la ley que lo establecía. Como también, ¿verdad? Los sacrificios, no solo, ¿verdad? Fueron quitados los sacrificios, sino también la ley. La ley de los sacrificios. La ley de los sacrificios fue quitado también. Ahora, ¿verdad? Porque se iba a establecer una nueva ley de sacrificio, pero esta ya no iba a ser de animales, sino que el mismo que iba a ser el sacerdote era el que se iba a entregar por sí mismo para de una vez hacerlo por todos. Amén. Amén. Entonces, no te ven, ¿verdad? Que fue diferente el sistema. O sea, no fue tomando, ¿verdad? En el primero, ¿verdad? Tomaban animales. Pero en el otro, ya no. ¿Por qué, verdad? Porque en el otro, el mismo que iba a tomar lugar de sacerdote, era el mismo el que tenía que entregarse en la cruz. Amén. ¿Verdad que es diferente, verdad? Amén. Ahora, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? El Señor lo estableció, ¿verdad? Así que vamos a ver, ¿verdad? Hebreos 8:6. Y allí vamos a avanzar ahí bastante. Dice. Pero ahora, dice, él ha obtenido, dice, un ministerio, dice aquí, tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores Promesa. promesas. ¿Y qué dijimos, verdad? Que eran las mejores promesas, ¿verdad? De lo que vemos. O sea, ¿verdad? Las mejores promesas. No quiero cortarlo esta cosa. Disculpe la interrupción. Permiso, Pablo. Así, ¿verdad? De que entonces vemos, ¿verdad? De que el nuevo pacto, ¿verdad? Dice que es sobre mejores promesas. Y las mejores promesas, bueno, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? De que en el antiguo pacto no se le podía permitir a una persona más ciertas cosas, como, ¿verdad? Lo que ahora, ¿verdad? La oportunidad que ahora tenemos. Amén. Ya. Ahora, como le digo, ¿verdad? Una persona, cometemos un pecado, dice, ¿verdad? De que si lo reconocemos y nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿verdad? Eso quiere decir que es una mejor promesa. Amén. O sea, ya no es lo mismo, porque si estuviésemos en el antiguo, imagínese usted, cada pecado que cometiésemos, conforme al pecado, así fuéramos tratados. Por decir, dice, ¿verdad? Que si en el tiempo antiguo, ya bien, si en el tiempo antiguo, ¿verdad? Alguien le daba una bofetada a otra persona, otra bofetada iba a recibir. Así se castigaba. Ahora, ¿verdad? Que dice en el nuevo pacto, en las mejores promesas. En las mejores promesas dice que si alguien te golpea la mejilla derecha, pon la otra. Mejores promesas. ¿Por qué? Porque ahora está de por medio el perdón. ¿Verdad que sí, mejores promesas? Amén. O sea, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Que fue establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué, verdad? Porque la oportunidad, ¿verdad? Que ahora se nos da, no solo está en una persona, sino que está en las dos personas. Por decir, ¿verdad? Si alguien ofende, ¿verdad? El ofendido tiene que perdonar. Amén. Y el que ofendió
tiene que pedir Perdón. perdón. Amén. Amén. En el tiempo antiguo no era así. Si alguien le cortaba un dedo a una persona, entonces venían los ancianos y le cortaban el dedo también a aquella persona. Así. Para que así quedaran los dos Amén. sin dedo. Oiga, pastor, perdone. Dicen que las mujeres cuando cometían el adulterio las agarraban y las ponían en unas estacas. No dice así la palabra. Dice que las mataban a pedradas. Ay, Sí, entonces, ¿verdad? Entonces, note bien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sí estamos, ¿verdad? En el nuevo pacto ya no es como el viejo pacto, el sistema cambió. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? El sistema. El sistema también. Sí, ese fue el que cambió. Pero no podemos decir de que ya no tenemos que cumplir lo que dice el viejo pacto. No, si lo que dice el viejo pacto está en todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿verdad? Por eso el Señor mostró que esa enseñanza era falsa. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo lo que, como decir, ¿verdad? Lo que su palabra dice. Ahora, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Es que cuando Dios nos dice, ¿verdad? Por decir así, nos dice, bueno, estás haciendo las cosas mal. Con eso Él no me está, por decir así, condenando. No, con eso Él no me está condenando. Él me está diciendo, mira, estás haciendo las cosas mal. Y así como lo estás haciendo, así no vas a llegar nunca a lo que yo tengo preparado para ti. bendito el Señor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es, verdad, lo que el Señor está haciendo en este tiempo, verdad? Al estar mostrando lo que su palabra dice, bueno, es que Él quiere que nosotros reconozcamos que vamos por un camino extraviado. Y que Él quiere que nosotros lo volvamos. Amén. O sea, es lo que Él quiere. El deseo, el propósito de Él no es que no es que le esté rechazando a aquellas congregaciones, no, es que Él quiere que reconozcan de que la enseñanza que están dando en este tiempo o que han difundido durante mucho tiempo no es la correcta, porque han llevado al pueblo de Dios por el camino extraviado. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que el Señor me está dando, ¿verdad? Es bien importante. ¿Por qué? Porque le voy a decir que el Señor me ha puesto a que yo haga este tipo de enseñanza y las publique. Amén. Para que todos los pastores de que han rechazado sus mandamientos, el antiguo pacto, se den cuenta de que están en un error. Porque ¿cómo entonces, verdad, vamos a poder hacer las cosas bien si nosotros no reconocemos en que estamos equivocados? ¿Ah? ¿Podemos nosotros poder hacer las cosas bien si no reconocemos, si alguien nos dice, mira, tú en esto estás equivocado? Si tú estás rechazando lo que dice el antiguo pacto, tú estás equivocado porque la palabra es específica, es clara, cuáles son las cosas que, como decir, ya no están vigentes. Como ya vimos esto, ¿verdad? De lo que era la ley, el orden sacerdotal. Dice que había una ley que establecía ese orden. Ahora dice, pero al venir el nuevo orden, dice que tanto el orden como la ley fueron removidos. Para que viniera la nueva ley y el nuevo orden. ¿Verdad que es bien claro? ¿Verdad que no hay confusión? Lo mismo sucedió con la ley o el orden, ¿verdad? De lo que era, ¿verdad? La ley del sacrificio. Ya no iba a haber sacrificio, ¿verdad? Porque como dijimos, ¿verdad? El mismo que iba a ocupar el lugar de sacerdote, él mismo era el que se iba a entregar en sacrificio. Sacrificio. Y lo iba a hacer, dice, de una sola vez, para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir de una vez para siempre? Bueno, que ya no había lugar para sacrificar otro animal más. Amén. Así es, ¿verdad? Que aquí lo dejamos, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que lo hayan entendido y que usted, ¿verdad? Se dé cuenta, ¿verdad? De lo que la palabra del Señor está diciendo, ¿verdad? Y nosotros veamos en qué lugares está nuestra familia. Amén. Sí, es importante, hermano. Porque, oígame, oiga que le voy a decir, el día que nos presentemos delante del Señor, para dar cuenta delante de Él, por nosotros, por nuestra familia, en este caso yo, por mis hijos, por usted, Él no me va a preguntar por los demás, me va a preguntar por mis hijos
y me va a preguntar por usted. Amén. Le va a preguntar ¿Qué hizo? qué hizo aquel otro con su familia cuando el responsable es usted. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Usted cree que alguien va a responder por su familia? ¿Qué hiciste con tu familia? No, si el responsable es usted. Por eso tiene que velar, hermano. Sí. Cambió la ley. O sea, yo soy responsable a conocer de qué es lo que él quiere Amén. para así hacérselo saber a usted. Amén. Que sí. Porque no solo se trata de que si yo conozco la verdad y usted no lo va a saber, no, es de todos. ¿Por qué? Porque